Hola Mara. Sí, me acabo de meter en el taxi, pero he tenido un pequeño inconveniente que, bueno, si quieres te lo cuento cuando llegue al programa. Sí, estoy bien, pero me ha pasado una cosa, pero luego te lo cuento, que tengo muchas ganas de verte. Venga, hasta ahora. Soy Albert Espinosa, soy escritor y guionista y actor. Pues normalmente con el periódico de Cataluña, que es un periódico en el que colaboro además y es el que leo desde pequeño. Empiezo por detrás, porque me encantan las noticias de tele, las noticias de cine y los deportes, y luego finalmente todo lo que es sociedad y política pues lo dejo para el final. No acostumbro a leer mucho las noticias a fondo, para eso prefiero la radio, la tele o internet. Bueno, me gusta mucho Twitter, me gusta mucho el resumen que hace Twitter de la noticia, y luego sí que intento agrandarla, pero sobre todo me gusta esa sensación del titular, y la verdad es que a veces el periódico, cuando lo lees, el titular ya ha salido hace 20 horas o 24. Me gusta mucho Fórmula TV, que es como de noticias del mundo del cine, o Vertele, creo que son dos webs que tienen como mucha primicia, ¿no? Y también el IMDb pues también te saca cosas de cine, ¿no? Un poco lo que a mí me apasiona, que es el mundo del cine. Tengo Twitter y tengo Facebook, sí. Tengo la suerte que en Facebook pues me siguen como 25.000, 30.000 personas, y en Twitter igual, y me gusta comentar pequeñas cosas que me pasan, noticias relacionadas con firmas de libros o historias que se me ocurren, y me gusta mucho también indagar en la gente, porque soy muy curioso y saber cosas de la gente mola. Albert, tus libros y tus guiones te han llevado a un montón de platos de televisión. No sé si alguna vez has estado colgado literalmente sobre uno de ellos. No, la verdad es que es la primera vez. Pero te hemos traído a este plató porque los chavales, cuando vienen a la tele, se quedan siempre muy impresionados de todo lo que rodea a un directo, de los focos, de las cámaras, de las pantallas. Y tú nos has dicho que los telediarios, cuando hablan de adolescentes, siempre son adultos hablando de ellos, y que la imagen que sacamos es muy estereotipada, está muy estigmatizada, ¿no? Sí, y tengo además la sensación que cuando yo tenía 12, 13, 14 y mi padre y mi madre veían el telediario, no entendía qué miraban allí, y solo esperaba que se acabase rápido, ¿no? Y tengo la sensación de querer saber, ahora ya no recuerdo por qué odiaba tanto el telediario, ahora más o menos también lo vuelvo a recordar, por algunas noticias, pero creo que ellos tienen la clave de cómo deberían ser los telediarios, y creo que deberían tener la voz cuando entrevistan a 4 o 5 personas, ¿no? Y puede ser interesante ver qué dicen. Pues nos hemos ido al Instituto Antares en Rivas Murcia, Madrid, aquí en la Comunidad de Madrid, a hacer un reportaje a los chavales para preguntarles cómo se ven ellos reflejados en los medios de comunicación. Así que si quieres lo vemos y luego bajamos. Vale. Hola, buenas, yo soy Alberto Carroles. Isabel. Hola, soy Ana Alonso. Hola, yo soy Raquel. Me llamo Ana. Hola, soy Marina. Soy Alejandro. Hola, yo soy Dani. Ver series, y el telediario no es una cosa que nos interese demasiado, la verdad. Es como muy pesado a veces, entonces pues cansa. No es que no nos guste, sino que las noticias que echan como que tampoco te incumben a ti directamente. Básicamente lo que utilizamos es el ordenador, no la televisión, no. Lo que se suele reflejar mucho en lo que es la televisión o los medios de comunicación es como jóvenes que no tienen las cosas claras, o que no tienen en cuenta un futuro, un posible futuro para salir adelante y tal. Y yo creo que en cierto modo no es así. Y que es una juventud muy ociosa, que no hacemos nada para cambiar las cosas que están mal, no intentamos irnos de casa lo antes posible.
como que no pintamos nada y no hacemos nada por cambiar nada. Y yo creo que eso tampoco es verdad. La educación es un derecho fundamental, está en la Constitución y todos deberíamos poder tener acceso a una buena educación y que no solo lo tenga aquel que se la pueda pagar, porque además influye mucho luego en tu futuro. Yo estoy muy enfadado, muy, ¿cómo decirlo?, indignado por perder tantas clases y teniendo la selectividad cerca. De los alumnos no suelen hablar, o sea, de lo que es la huelga de alumnos. No nos suelen reflejar, sino sobre todo a los profesores, a los adultos, lo que les puede afectar. Lo que más nos preocupa es el primer trabajo que vamos a hacer, lo difícil que vas a encontrarlo. No me ha obligado mi madre y me ha dicho, tienes que estudiar. No, ha sido yo por mí misma que quiero sacarme una carrera e intentar encontrar un trabajo para poder vivir dignamente. Es casi imposible irse de casa hasta los 28, 30 años. ¿Y si encuentras trabajo? Claro. Sí, hombre, supongo que si los horarios de la universidad o de lo que estés estudiando te lo permite, si consigues encontrar algún trabajillo, aunque no ayude mucho, pero ir ahorrando poco a poco para conseguir algún sitio al que irte lo antes posible. ¿No ves una clara diferencia? Yo creo que van todos a lo que van. Sí. Que no es a mirar por el pueblo. Para formar parte de un gobierno, de un ayuntamiento, tal, para ayudar a una ciudad, tú tienes que entrar como un partido político y ese partido político va a dictaminar tus ideales y lo que tú pienses. Tú estás dentro de un sistema, sabes que realmente tu voto cuenta muy poco, pero todo lo que pueda cambiar, intentar que se cambie. Un poco más de noticias positivas. Yo quiero divertirme y es que en cuanto veo una noticia es que me deprimo, por eso es que quito el telediario y pongo otra cosa. Violencia de género es importante en sí, las cantidades y eso que hay, pero que lleven la cuenta en plan, es la víctima número 43, eso creo... Porque si tienes que hacer un estudio de cómo aumenta o disminuye, se han muerto 107 mujeres, es que da la sensación de que estamos todas maltratadas, a todas nos tratan fatal, porque es un tema del que hablan muchísimo. Si sale un tema nuevo, lo repiten cada 2 por 3 y eso cansa. Y dentro de la economía y la política y... Parece que el telediario se reduce a eso y luego 2 o 3 cosas más. Yo creo que sí que pasan cosas muy positivas que a lo mejor deberían darse un poco más de importancia. Este es el plato de deportes. Aquí es donde todos los niños quieren hacerse la foto. Aquí o sentados, por ejemplo, en la silla de la grúa. Y bueno, si hay alguien que tiene espíritu deportivo, ese eres tú, que te despediste de tu antigua pierna y también quisiste meter un gol antes de que te la cortaran. Y siempre has tenido ese discurso en el que dices que si uno cree en los sueños acaban cumpliéndose y que no puede ser que las circunstancias acaben pudiendo con uno, ¿no? Sí, yo creo que al final un poco esa frase que aprendí en el hospital, cree en los sueños y ellos se crearán, y que el creer y el crear están a una letra de distancia, y si haces un duelo como el que yo hice con mi pierna, una despedida, pues al final yo creo que toda pérdida se acaba convirtiendo en una ganancia. Albert, cuando la enfermedad te pilla cuando eres un niño, ¿cómo es la labor que hacen organizaciones como la Casa de Ronald McDonald o la de Chuclis de Barcelona? Yo creo que es muy importante porque a veces en enfermedades largas los familiares o los propios niños viven fuera de las ciudades donde se están curando, ¿no? Y hay momentos que estás suficientemente bien como para no estar en un hospital, pero no puedes volver a tu casa, ¿no? Y creo que tanto la Casa Ronald McDonald como la Casa de los Chuclis hacen una cosa preciosa, que es que tienen su casa en Barcelona, su habitación, sus padres pueden estar allí muchas veces. Y yo creo que para mí es de las asociaciones que más me quiero, porque sé lo que es ser un niño enfermo y sé las ganas que tienes que salir del hospital, ¿no? Y para mí era una de las noticias que quizá nunca veo en un telediario, y hay una gente que hace una labor que para mí es para quitarse el sombrero. Pues vamos a ver cómo crean un hogar fuera del hogar en la Casa del Chuclis de Barcelona, Albert. Hace 23 años tuve una hija con leucemia, y una de las cosas que más me impactaron en todo el proceso fue ver a los padres
durmiendo dentro de los coches, esperando a las 7 de la mañana para poder hacerse el análisis. Esta todavía podría ser la realidad de más de 3.000 familias que acuden a los hospitales de referencia de Cataluña para que sus hijos reciban el tratamiento adecuado contra el cáncer, pero afortunadamente asociaciones como la de José llevan años trabajando para que esto no suceda. Con este espíritu ha nacido la Casa de los Chuclis en Barcelona. María y su hijo Marc son sus primeros huéspedes. Vivimos muy lejos y después, al ser familia monoparental, yo no podía dejar en ningún momento a mi hijo y desplazarme en un viaje tan largo, dejarlo. Y además, con la enfermedad de mi hijo, en cualquier momento tiene una bajada de defensas y tenemos que ir al hospital. El hecho de poder alojarse a pocos metros del hospital ya es un problema menos en la cabeza de María. Cada año se diagnostican en España más de 1.300 casos de cáncer infantil. A los padres de estos niños la noticia les produce una angustia difícil de aceptar sin la ayuda de profesionales. Supone un estado emocional que rompe con toda la dinámica natural de una familia en condiciones normales. No solo hablamos del niño enfermo, hablamos de los hermanos, hablamos de los padres, hablamos de los desplazamientos, hablamos de que este niño ya no va al cole durante un tiempo. Sobrellevar estos cambios y hacer la vida más cómoda a las familias es el objetivo de AFANOC. Para ellos, el cáncer es también una enfermedad psicosocial. Entras en un mundo nuevo, terrible, complicadísimo, donde la vida de tu hijo siempre pende de un hilo. Lo que necesitas en estos momentos es no tener todos esos problemas y poderte dedicar única y exclusivamente al niño, a abrazarlo, a darle amor, a estar al tanto de las medicaciones, a motivarlo. Para ello ponen a su disposición una casa de 2.000 metros cuadrados con 25 apartamentos en los que caben hasta 6 personas. También hay zonas compartidas como el comedor, la sala de juegos o la cocina. Cada apartamento tiene su armario. Podrán recibir asistencia psicológica y asistir a talleres, un espacio de convivencia que ayuda a pasar momentos tan duros. Vivimos momentos de bajones, ¿no? Vivimos momentos en que intentamos ser fuertes, pero tenemos nuestros momentos y entonces nos apoyamos unos con otros. Tener esos espacios comunes nos ayuda a relacionarnos y a sentirte más respaldado. Y es que en esta casa hay algo más que adultos y niños. Ellos, por ejemplo, son los Chuclis y alegran todos los rincones. Acompañan a los pequeños y absorben las enfermedades, la tristeza, los llantos y el miedo. También lo pasan en grande. Y si no, miren cómo disfruta este sobre el columpio. Ah, olvidaba un pequeño detalle. Solo los ven los niños. Esta todavía podría ser la realidad de más de 3.000 familias que acuden a los hospitales de referencia de Cataluña para que sus hijos reciban el tratamiento adecuado contra el cáncer, pero afortunadamente asociaciones como la de José llevan años trabajando para que esto no suceda. Con este espíritu ha nacido la Casa de los Chuclis en Barcelona. María y su hijo Marc serán sus primeros huéspedes. Mira, Albert, este es el plato de las noticias que ya conoces porque has estado aquí como entrevistado, sí. Pero hoy te vamos a pedir que te sientes en la silla de presentador. Wow. Así que ponte cómodo. Desde aquí se ve todo diferente, ¿eh? Sí. Pues te hemos pedido que te sientes en ese espacio porque tú siempre dices que echas de menos que los presentadores den más noticias felices y que además cuenten algo personal, porque eso daría un poco de verdad a lo que están diciendo, ¿no? Sí, yo cuando veo un telediario siempre tengo la sensación que parece que no les haya pasado nada, ¿no? Que están muy, muy tranquilos, ¿no? Y me gustaría saber más de ellos. Yo, por ejemplo, he venido con mi color favorito, que es el amarillo, que seguramente trae muy mala suerte en la tele, en el teatro, pero tenía ganas. Y también me encantaría pues, que cuando notas que hacen la noticia y hablan de la prima de riesgo, te comenten, voy a darle esta noticia a la prima de riesgo y además tengo un problema con mi mujer o con mi marido o mis hijos no han sacado buenas notas y me afecta, y tener la sensación de cómo su vida cotidiana afecta a las noticias que me cuentan. Bueno, pues es tu oportunidad, porque vas a dar paso a una pieza que tú nos has encargado y además puedes contar algo que te haya pasado a ti. Tu cámara es esa. Entonces, cambian las luces y cuando notes que cambia la luz, presentas. Bueno, pues buenas noches. Me hace muy feliz traeros unas noticias que son bastante felices,
pero antes quiero explicaros algo que me ha pasado esta mañana, para que entendáis por qué explico estas noticias. Esta mañana en el hotel, cuando he ido solo a despertar, cuando he puesto el pie en el suelo, me clavaba un cristal de casi 1,5 centímetros y ha sido bastante doloroso, de ahí que las noticias en mi cara pues, quizá hay un poquito de dolor, pero lo bonito yo creo que ha sido el angelito de enfermera que ha venido una enfermera que casi era como un ser mágico, que en un momento dado ha pedido silencio absoluto a las 4 personas que estuviéramos en la sala, ha cogido, ha metido unas pinzas y en un acto casi extrañamente angelical lo ha sacado y me lo ha regalado para que lo guarde el resto de mi vida, ¿no? Y me gustaría que esta sensación que tengo ahora sirva para presentar las noticias, y el primer reportaje que vais a ver pues tiene que ver con gente que nos va a contar cosas muy felices o noticias muy felices de su vida. Con los tiempos que corren, la mejor noticia que nos pueden dar hoy en día es que hemos conseguido trabajo. Me llamaron la semana pasada y empiezo hoy, y la verdad es que estoy muy contenta porque llevaba meses sin trabajar y esta es la mejor noticia que me han podido dar. A veces nos parece que no es gran cosa lo que nos pasa, pero todos tenemos nuestras propias noticias felices. La mejor noticia que me han dado hoy ha sido que me van a indemnizar después de haberme despedido del trabajo. Ya mi hija ha terminado Derecho y es brillante. Patrón, o jefe me ha pagado hoy. Otra buena noticia. Mis cuñados van a tener un bebé. Mi nieto ha aprobado un Máster 2. Aprobado, con el que sueñan estos dos jóvenes que acaban de examinarse del carnet de conducir. Bueno, chicos, enhorabuena, habéis aprobado los dos. Un abrazo. Toma, muy bien, muchachos. sí, joder. Ya sabéis que ahora lo difícil es ya lo futuro, ¿eh? Habéis cometido fallos, pero luego el futuro tenéis más cuidado. Sí. ¿Vale? Muy bien, los bien. dos. Venga, ya. Sacarse el carnet de conducir, conseguir piso, volver al país de origen, obtener una beca o ayuda, no nos cuesta encontrar noticias que hagan sonreír a la gente. ¿Que por qué estoy feliz? Porque me voy a Ruanda. Se han apuntado sobre la marcha 100 voluntarios a la fundación en la que estamos de forma insospechada. Estoy esperando una niña. Sí, que ha aprobado selectividad, que estoy un día más con esta señorita. Que mi novio me ha pedido matrimonio y me caso. Como lo acaban de hacer estas dos parejas en el Registro Civil de Madrid, donde nos han dado la noticia de su vida. Acabamos de casarnos. Y ahora vamos a formar una familia. Mi marido me ha dicho que me quiere y que quiere estar muchos años conmigo y somos muy felices. Y sin salir del registro, conocemos otras buenas noticias. Que ya tengo mis papeles. La doble nacionalidad, que ya me lo han concedido. Que tengo la posibilidad de que mi hijo también obtenga la nacionalidad. Y así poder residir ya como un ciudadano español aquí en este país. Muy bien, 700 gramos. ¡Qué alegría! Ya lo conseguí. Lo hemos conseguido. Los 8 kilos ya fuera. ¿Y en qué poco tiempo? Nada. Nunca se sabe con las noticias felices. Lo mismo pueden ser asuntos de peso que cuestión de unos gramos de menos. Lo que sí está claro es que cada uno tiene la suya. Albert, ahora hay que hacer preguntas a 4 personajes. Entonces, 2 los elegimos nosotros y 2 te hemos pedido que los elijas tú. Te digo los nuestros. Vale. Hemos elegido a Leo Messi y a James Dean. ¿Los tuyos? Es que ahora no te lo creerás, porque yo he elegido, cuando me dijiste que pensaba 2 personajes, pues he elegido a James Dean, que es, sí, porque sale en El Mundo Amarillo, a mí es mi actor favorito, y hace poco ha surgido como un posible proyecto con Leo Messi, y entonces tenía ganas de también hacerle Leo. ¿Pero qué dices? Esto es muy triste, es como si entrevistas a alguien y le haces una pregunta y justamente él tenía también esa pregunta. Bueno, no sé, yo no sé qué hacemos. Porque... Pues no se lo dejamos en los dos. Vale. Hombre, yo creo que James Dean y Leo Messi son casi 4 personas, o 6. Yo creo que son una potencia bastante grande. ¿Qué le preguntarías a Leo Messi? Bueno, pues tiene mucho que ver con esa sensación de todo lo que estoy intentando impregnar el telediario, ¿no? Yo creo que le preguntaría dónde se creó su carácter, ¿no? En alguna noche que estaba en la Masía, supongo que hubo un momento que algo le pasó que creó ese carácter tan increíblemente honrado y nada prepotente que tiene Leo Messi, ¿no? Y creo que tiene que ver con algo que te pasa en los 13, 14 años, ¿no? Y me gustaría que nos explicara pues aquella noche, aquella conversación en la Masía, aquel instante en que se creó su carácter, ¿no? Y
me entusiasma cuando conozco a alguien que me apasiona, que me cuente dónde se creó su carácter, ¿no? Y también te lo preguntaría a ti, ¿dónde se creó ese carácter tan bonito que tienes? Me has dejado cortada, Alberto. Bueno, luego, ¿qué le preguntarías a James Dean? Jim Dean lo tengo muy claro. Bueno, yo soy un fan. Recuerdo que un día en el hospital una señora me dijo, en un día que llovía, me dijo, ¿quieres ver una estrella fugaz? ¿No? En el hospital aquella tarde que llovía, yo tenía 13 o 14 años, me pasó en vídeo las 3 películas de James Dean, ¿no? Y me quedé fascinado. Fue como conocer una estrella fulgurante. Pero siempre me ha quedado una gran pregunta que hacerle a James Dean, ¿no? Si estuviera aquí, que sería ¿cómo te ríes, ¿no? Creo que yo lo he visto en todas las 3 películas y nunca ríe. Y no conozco cómo es su risa, ¿no? Me encantaría saber cómo ríe, porque creo que cuando conoces a alguien cómo ríe, acabas adivinando cómo anda, cómo vive, ¿no? Y a mí me pasa, yo cuando me cambio de pierna ortopédica cambio la risa porque cambio la forma de andar, ¿no? Y seguramente con la astilla esta que he tenido, mi risa, bueno, se modificará, ¿no? Y creo que es bonito saber cómo ríe gente que quizá no has tenido la suerte de conocer en persona. Albert, el final de las 2 noticias es también tuyo, lo eliges tú. Nos has pedido las imágenes de una película que no es Kill Bill, pero podría serlo. Sí. Pero bueno, es una joya cinematográfica, ¿no? Rocco y sus hermanos. Sí, he traído la última película que he visto antes de venir aquí y la que se ha convertido en mi película favorita de todos los tiempos, desbancando El indomable Will Hunting, desbancando Casablanca. He encontrado una película que habla mucho de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? De una época de crisis, de una familia que no tiene trabajo y cómo la unión de esos sentimientos, de los sentimientos que tienen de salir de esa situación, de los recuerdos de su Sicilia natal, pues me ha hecho realmente sentir algo increíble, tanto que he estado en Sicilia y en Milán conociendo las localizaciones reales. Che vuoi? Torna a casa stasera! Noi ti aspettiamo! Ciao! Y me gustaría que, si la gente pues, le ha gustado el telediario o no, como mínimo se quede con las imágenes que veremos al final y una sensación de que ahí tiene 3 horas y cuarto de una película con la que gozará y se sentirá, yo creo, que mejor persona. Con la película de Visconti, la banda sonora de Nino Rota, nos vamos a despedir hoy. Ha sido un placer trabajar contigo y hacer tus 2 noticias, Albert Espinosa. Y yo te quería pedir algo, que ya que no lo hemos pasado tan bien, yo cuando me lo paso muy bien acabo bebiendo algo y te he traído una bebida, ¿Ah, sí? Mi bebida favorita, y nada, que te invito a tomar algo mientras nos vamos, como creo que debería ser siempre así, que la gente tomara un cocido, unos calamares o algo que realmente le gustase beber al final de un telediario para celebrar que te lo has pasado pues bien. Nada, nos tomamos algo. A ver. Estupendo. Vamos a brindar. Venga.